Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Estamos aquí en Promo Estéreo. Nos pueden escuchar y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos encuentran así, como Promo Estéreo. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y bueno, será un placer que nos acompañen en todas las redes sociales. Y a mí en lo personal me encuentran en Facebook como Gusbo Torres, y tenemos un canal de YouTube que se llama Por el Gusto, Gustavo Hernández, así nos encuentran. Y bueno, espero que nos puedan seguir y acompañar en todas nuestras entrevistas. Les saluda cordialmente Gustavo Hernández, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa, porque realmente pues la cuestión de lo que es trabajo, yo creo que a todos y a cada uno de los que estamos aquí nos debe de interesar, ¿no? Y bueno, para eso vamos a hablar acerca de un poco sobre la ley del trabajo actual y las adiciones y para eso tengo como invitado a un querido amigo, y él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, que nos haces la invitación a participar en el programa de hoy, obviamente con los temas de las iniciativas a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, lo cual para mí es un gusto, un placer que podamos hablar hoy de estos temas tan importantes, tan interesantes, que son bastante amplios y mucha gente desconoce todavía. Es más, en el mundo de los abogados todavía es un tema bastante amplio y desconocido todavía. Efectivamente, sí, todavía como que hay muchas dudas y expectativas al respecto, ¿no? En cuanto a esta nueva ley. Así es, hay bastantes temas por los cuales hablar sobre esta reforma, los antecedentes, cuáles son las circunstancias actuales por las cuales se da o se propone estas iniciativas. Actualmente ya están establecidas y en la reforma constitucional del año pasado, de febrero del año pasado, y actualmente, bueno, nos encontramos con el periodo prácticamente ya terminándose esa vigencia para poder prácticamente ver si se promulga la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional que sufrió reforma el año pasado. Efectivamente. Pues no se hable más, vamos a entrar en el tema. Y bueno, déjenme comentarles que precisamente hablando de esta ley del trabajo, ley federal del trabajo, pues como bien lo acaba de decir Luis Carlos, pues tiene su fundamento en la Constitución, en el artículo 123. Y bueno, este artículo precisamente nos indica nuestro derecho al trabajo, ¿no? A un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, ¿no? Pero también maneja otras cuestiones, y de eso pues vamos a profundizar un poco acerca del tema, ¿no? Sí, Gustavo, mira, bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Debemos recordar que hace el inicio del sexenio de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, al inicia también como vigencia la actual reforma de la Ley Federal del Trabajo, la vigente. Entonces, tenemos prácticamente lo que llevamos del sexenio con una reforma vigente, lo cual es un periodo en tiempo pues bastante corto, ¿no? Fueron 5 años. La situación fue que derivado de esa reforma a la Ley Federal del Trabajo que inició el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que bueno, inicia su vigencia con la llegada también a la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Bueno, aquí pues prácticamente tenemos una reforma con 6 años prácticamente de vigencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mejor dicho, 5 años de vigencia, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido tenemos que la reforma en aquel entonces se sucede, obviamente
cuestiones de promover y generar nuevos empleos, productividad y entre otras cosas, porque la justicia laboral sea más pronta, más expedita, es decir, más rápida en cuestión de litigio, de dirimir y resolver los conflictos laborales. Entonces se da en ese sentido y obviamente tiene un esquema prácticamente de resolver problemas en cuanto a productividad y competitividad, lo cual generaría nuevos empleos, nuevos y mejores empleos. Totalmente. Así fue la iniciativa, la propuesta, por la cual la exposición de motivos que se daba a conocer en ese entonces, por lo cual se reformaba la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese sentido también cambia el procedimiento en la Ley Federal del Trabajo. Debemos recordar que, bueno, anteriormente había una audiencia, por ejemplo, una persona que era despedida puede ejercer dos acciones en aquel entonces también, tanto de reinstalación o indemnización, y bueno, tenía un procedimiento de una audiencia que era bastante larga, que se llamaba conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, posiblemente el desahogo, alegatos, etc. Era un procedimiento largo. Se decía en aquel entonces que, bueno, que era el procedimiento muy largo, muy retardado y que, bueno, se necesitaban reformas, y en ese sentido, bueno, se hace la reforma de 2012, y esa etapa se divide en dos etapas. Conciliación, demanda, excepciones, la primera etapa, ofrecimiento de admisión de pruebas, la segunda etapa. Con esto vendría a tratarse de resolver el problema de la cantidad de asuntos a dirimir en tanto en las juntas locales como en las juntas federales de conciliación y arbitraje. Así es. Entonces, esa fue una pauta en aquel entonces necesaria y con lo cual se dijo que, bueno, derivado de esta situación y con las demás reformas establecidas, bueno, iba a cambiar el esquema laboral de los trabajadores, de los patrones, iba a haber una manera de incentivar la creación de empleos, la flexibilidad en el momento de la contratación, etcétera, que también fueron elementos que se dieron a conocer en aquel entonces y que están vigentes en la actualidad. Y bueno, en ese sentido, así ha quedado la en la actualidad, en el cual se determinaron o se detectaron ciertos problemas sociales. Esto se hizo al CIDE. Que todavía no están funcionando como debiese, ¿no? Sí, entre esos son los problemas laborales, Así en los es. procedimientos y en los juicios laborales. Entonces, de ahí se determinó en una consulta pública